Comenzamos el mes de Heshvan. Es el mes número 8 y es muy interesante lo que pasa. Detrás de mí tengo yo un arpa de 8 cuerdas. Yo no soy muy conocedor de arpas, nunca las he tocado. Me gustaría tocarla, me llama mucho la atención, pero puse el arpa de 8 cuerdas porque eh, se dice que cuando él venga, él va a tocar un arpa de 8 cuerdas. Entiendo que solo hay de 7 en esa configuración, pero cuando él venga va a tocar un arpa de 8. Y lo que yo he leído al respecto es que cuando venga él, cuando venga Yeshua, él va a agregar una nota a nuestras notas musicales y va a ser mucho mejor nuestras canciones y lo que hagamos con ellas. Y este es el arpa de 8 cuerdas. 8 es el octavo mes. Es un mes sumamente muy interesante. Es tremendamente interesante. Venimos saliendo del mes séptimo que se conoce como el mes de Tishri y entramos al mes octavo. Ya hablamos en la semana anterior, estuvimos hablando de la transición de 7 a 8. 7 es completo y 8 es sobre fuera de este mundo, sobrenatural. Y eso lo hablamos. Y es interesante este mes por eso, porque estamos saliendo del séptimo mes, que es el mes donde finalizan las fiestas del Levítico 23. Como ya lo hablamos, las fiestas hablan de nuestra redención. Completar las fiestas se completa el proceso de la redención. Todas las fiestas las encabeza, las protagoniza Yeshua, nuestro Mesías. Él protagoniza las fiestas. Y las últimas 3 fiestas son las que faltan. Y esas son las que hemos venido eh, practicando y celebrando en los últimos días. Los últimos 2 meses han sido meses de mucha actividad, eh, excesa actividad, hay mucha actividad espiritual sucediendo. De hecho, uno empieza la primera fiesta y termina la séptima, es bastante la actividad que venimos viviendo. De repente venimos al mes séptimo, celebramos las últimas 3 fiestas, aprendemos lo que tenemos que aprender, salimos de la fiesta y entramos en este mes octavo. Y este mes octavo aquí no es un mes festivo, no hay en el calendario, no hay una actividad que se haga, no hay fiestas, no hay ayunos, no hay nada. Y son un par de cosas, unas 3 cosas que suceden en este mes. Vamos a tocar una de ellas y esa para mí va a ser algo que va a bendecir el tiempo, ¿verdad? Porque en el mes octavo, que no hay nada, hay un vacío aquí. eh, Aquí sucedió uno de los momentos más importantes de la historia. Y yo estoy seguro que después de esta clase eh, vamos a ver este mes octavo, que aparentemente es vacío, no tiene fiesta ni nada, lo vamos a ver con otros ojos. Va a ser algo que va a ponernos en una perspectiva diferente. El mes octavo, aquí sucedió uno de los eventos más importantes. Y voy a decir ideas que posiblemente no han sido dichas o no han sido repetidas, pero una es que este mes celebra
un evento de fin de mundo, el fin del mundo, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo que celebra el fin del mundo? Sí, en Génesis 7, 11, 12 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a partir del 17 del mes, ese día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas de los cielos y cayeron lluvias sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este es Génesis 7 del 11 al 12. Este es el evento que nosotros conocemos como el diluvio. Ese día fue el fin del mundo, en esa época. Tal vez va a estar más claro al final, pero Dios decidió iniciar a la humanidad nuevamente y cortó ese día, cortó el tiempo, cortó el espacio, cortó el tiempo e irrumpió Él de una forma, de tal forma que todo terminó y todo reinició. Eso debe poner a pensarnos, en mi cabeza lo ha puesto, porque es el 8, es precisamente el 8. Y dispara un montón de ideas que vienen a mi cabeza. Pero antes de entrar en materia y entrar en la profundidad de lo que yo estoy hablando, quiero compartir con ustedes un sueño que tuve el lunes. Realmente son dos sueños. Tuve el primero el lunes y el otro lo tuve hace 36 años. Y lo tengo tan claro como que si lo hubiera soñado ayer. Y ese lo voy a compartir al final. Pero primero quiero compartir este sueño. Yo estaba frente a unas gradas eléctricas, así como las ven aquí, gigantes. Tuve que modificar la foto para poder hacer lo que yo estaba viendo, pero esas gradas tenía que subir hasta allá arriba. Y, yo llegué al lobby de este graderío y tenía que subir rápido. Entonces, había una persona atendiendo en el lobby y me dijo, usted necesita subir rápido, suba por el pasamanos. Y me acosté aquí en el pasamanos, aquí, y, y de allí había una plataforma o una plancha. Y esa plancha me subió en un instante hasta allá arriba. Y subí con una velocidad muchísimo mayor que con la velocidad que uno sube normalmente unas gradas eléctricas. El punto es que subí hasta arriba. Cuando llegué hasta arriba, me bajé. Había otro lobby y en el lobby de arriba había un elevador. Y el elevador no tenía puerta. Yo llevaba una puerta y era una puerta como de plexiglas la que yo llevaba en la mano. Yo tenía que ponerla en el elevador para que el elevador nos bajara de nuevo. Pero para activar el elevador yo necesitaba una llave. Y saqué la llave. Y ustedes han visto que los elevadores tienen una llave en la pantalla donde uno aprieta los botones para subir o bajar. Y esta es mi llave. La llave la llevaba y el hombre que estaba ahí conmigo se puso a reír porque el elevador era de alta tecnología y esta llave no es de alta tecnología. Y él se puso a reír y dijo, ¿y usted piensa activar el elevador con esa llave? Pues es la llave que tengo y sí, la activó. Entonces el elevador bajó al piso de abajo y nos llevó al inicio. Y ahí terminó el sueño.
Entonces, el martes lo comenté con una persona, el sueño, y le dije, no entiendo el sueño, no sé qué el Señor me quiere decir. Y él me dijo, lo vas a entender, no te preocupes, lo vas a entender. Y fue cuestión de 10 minutos y lo entendí. Y lo que vi es algo como que lo que tengo aquí en la pantalla. Que Dios, aquí tengo, por ejemplo, tengo un shofar, hay un arca, hay un martillo de un juez, y al fondo, hasta arriba, están las especies de la fiesta de tabernáculos. En otras palabras, tengo la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos representada en esta figura. Y lo que el Señor me decía es que cada vez que yo celebro una fiesta, Él me está elevando. Me está elevando. Y voy a la siguiente fiesta y termino elevado. Y voy a la siguiente fiesta y termino y Él me está elevando. ¿Qué está elevando? Y lo que Él está elevando es mi mente. Con eso quiero empezar porque este tema de las arcas, porque tiene que ver con mi mente. Ustedes lo van a ver, evidentemente, cuando vaya viendo yo, cuando vaya avanzando en la clase, van a ver de qué tipo de ascenso estoy hablando. Y tiene que ver con el sueño. Todo conectó. Ahorita lo tengo ordenado, en este momento ya lo tengo ordenado, pero sí fueron como piezas de rompecabezas que yo tuve que ir armando para poder eh, dar esta clase. Y realmente yo no sabía cómo la iba a dar, no tenía idea. Esta clase viene muy precipitada, pero viene con una gran revelación. Y empecemos. Aquí tengo dos arcas, el arca de Noé y el arca del pacto. Las dos se llaman arcas. Y vamos a examinar la relación que hay entre ellas y qué tiene que ver las dos arcas, qué tienen que ver las dos arcas con el número 8. Y por eso es interesante todo esto, porque tiene que ver con la transición, como lo vimos la semana pasada, el 8, la transición de lo natural a lo sobrenatural. Y ambas arcas operan a ese nivel. Operan quiere decir, eh, operan a ese nivel. La mente, yo aquí es donde quiero recordar, la mente profética no ve estas situaciones, no ve la Biblia como una historia. La mente profética ve la Biblia como profecía, como la profecía se repite en un ciclo y las fiestas son las que realmente ordenan las ideas en la mente de un profeta. Y eso es lo que vamos a ir viendo con el aspecto de las arcas. Porque las arcas trascienden de lo natural a lo sobrenatural. Aquí tenemos dos arcas. Ambas se utilizan son utilizadas o fueron utilizadas, como querramos verlo, en la historia. Y en ambas situaciones, en ambas formas y cómo se llevaron el uso de las arcas, hubo juicio. El arca de Noé resultó en un escape de ese juicio. Hubo una expiación, como en el caso del arca de Moisés. Porque se salvaron las personas que se metieron al arca.
Las personas que entraron en el arca entraron en otro nivel. Y eso lo vamos a ir viendo en nuestro desarrollo de nuestra plática. Entraron en otro nivel porque entraron en otra dimensión. Y eso lo vamos a entender, ¿verdad? De hecho, eh, vamos a ver y vamos a concluir que Noé estuvo en esa arca más de un año, metido con sus familiares y estuvo con todo el zoológico que tenía allá adentro más de un año. He leído el, 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 la bitácora del almirante Cristóbal Colón. Leí la historia de él en su primer viaje y vi que sus alimentos, después de 30 días, ya unos se habían arruinado y había que deshacerse de ellos porque estaban contaminando todos los alimentos de, que llevaban. Entonces hubo necesidad de tirarlos al mar. Y ellos rápidamente, en pocos días, se quedaron sin comida. Y a mí me puse a pensar en eso. El arca imagínense ustedes, paren un momento y piensen. Esa arca estaba cerrada. Esa arca literalmente, era un ataúd. Estaba sellada, estaba cerrada. Tenía una ventana y una puerta. La puerta estaba sellada y la compuerta también. Recuerden, el agua cuando cayó en el diluvio cayó de arriba y cayó de abajo. O sea, lo que sucedió ahí nosotros no lo podemos entender. Una mente como la nuestra, que no puede entender cómo el agua, las compuertas del cielo se abrieron y cayó. Eso no es comprensible, no es normal de entenderlo. O sea, hay que pedir sabiduría y entendimiento a Dios para intentar hacerlo. Y hoy vamos a intentar tocar un punto de eso. Pero quiero leer algo que está en la Biblia, que sucedió el primero del octavo mes, y eso sucedió con Zacarías. En el libro de Zacarías vamos a leer, aquí estoy en el capítulo 1, versículo 1, que dice: el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Jehová se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Y el 6 dice: pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron: como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros.
mis palabras, las palabras que Él ordenó a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, pero por eso se arrepintieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Y esta es la palabra que Zacarías recibió el primero del mes octavo. O sea, hoy estamos iniciando el tercero, el día 3. O sea que hace 2 días él recibió, o sea, me refiero en el calendario profético, en la Biblia, esto fue lo que él recibió. El mensaje es arrepentimiento y está llegando justamente después de toda la actividad de fiestas que hemos tenido. Pongámonos en los pies de Zacarías. Estamos en la misma situación. Hemos venido celebrando las fiestas y nomás termina el mes, entramos al mes octavo, Zacarías recibe este mensaje. Y es un mes de arrepentimiento, mejor dicho, un mensaje de arrepentimiento. Está aquí diciendo, retornemos. Y eso es lo que levantó a este profeta, este mensaje, y este profeta Zacarías es muy importante porque es un profeta que Dios levantó para nuestros tiempos. Lo repito, Zacarías es un profeta que Dios levantó para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque él está hablando de lo que va a suceder precisamente en la era en que venga el Mesías por segunda vez. Entonces, quería traer esas palabras del profeta Zacarías. El evento del arca de Noé, el evento de Zacarías, sucedió en este mes. No hay más registros de cosas que sucedieron en este mes, pero solo a ver Zacarías, que él está iniciando, a mí me pone muy como que me enciende mi espíritu por dentro, diciéndome, las palabras del profeta Zacarías están resonando hoy. Hablamos la semana pasada del Zacarías 14, de cómo el Mesías va a venir y va a poner sus pies en los montes del Olivo, y se va a rajar el monte y todo lo que hablamos la semana pasada. Son profecías que tienen que ver con nuestra era. No son muy lejos. ¿Por qué? Porque sabemos que su venida es eminente y pronta. Por eso traigo las palabras de este profeta que viene hablando en estos tiempos, para que nosotros recibamos este mensaje y aprendamos de su lección. Muy bien. Empecemos ahora a ver acerca del arca de Noé. Vamos a examinar, vamos a hacer comparaciones entre el arca de Noé y el arca del pacto, ¿verdad? Y vamos a hablar de ellos. Examinaremos las conexiones increíbles que hay entre ellas. Y son 2 estructuras que es interesante que comparten el mismo nombre en español. Y vamos a ver cómo se llama en hebreo. En hebreo, el arca de Noé se llama Tevá. Mientras que el arca del pacto se llama Aarón. O sea, son distintos nombres en hebreo, pero es curioso que tanto en inglés como en español comparten el mismo nombre. Y vamos a ver que hay una conexión entre ellas, una conexión intrínseca entre las dos, donde las 2 arcas son un vehículo
de la manifestación del reino de Dios y el reino del hombre. Y vamos a ver cómo llegar hasta ahí en esta clase. Ambas arcas proporcionan expiación. Noé entró en el arca con su familia y por obedecer a Dios, él fue salvo. Él expió su vida. El arca funcionó como el arca de expiación, porque Dios le ordenó que entrara. Bueno, al inicio Dios le ordenó 100 años atrás, Dios le ordenó que la construyera. Y la construyó. De ahí Dios le ordenó que entrara. Y salió del arca. Vivió el diluvio del arca. Vivió el juicio del arca. Mejor dicho, del mundo en el arca. Vivió el juicio al mundo en el arca. Después de que pasó todo el juicio, el arca fue buscando subió el arca. Es interesante. El agua hizo que el arca ascendiera. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ver en el espíritu, porque en el día de expiación es el día, precisamente proféticamente hablando, es el día en que nosotros tenemos que ascender con Dios en esa expiación. Solo si ascendemos con Dios en la expiación, nosotros vamos a pasar a la siguiente etapa. Y estas dos arcas funcionan de esa forma. ¿Cómo Dios va a juzgar al mundo? Solo hay que voltear a ver al arca de Noé. Así juzgó el mundo. Tenemos un precedente de juicio mundial. ¿Cómo Dios juzgó al mundo? Tenemos ese precedente. Después de este juicio, el que no estuvo en el arca no sobrevivió. Pero tuvo que haber oído, obedecido y cumplido con todo lo que Dios le dijo a Noé. Le dijo, entra en el arca en el día señalado. En el preciso día, dijo, entra. 7 días después, cerró la puerta. Y ahí empieza todo. O sea, hay instrucciones que Noé tuvo que hacer. No solo fue construir, sino seguir las instrucciones al pie de la letra. Y eso es importantísimo porque del lado de el arca de Moisés, de la misma forma hay instrucciones. Y esas son las que nosotros vamos a ir viendo hoy. Ese tipo de instrucciones que se fueron generadas. El arca fue construida y fue instruido a Moisés para que entrara al arca a los animales. Le dijo en Génesis 7:1, entonces Jehová dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces, ¿qué sucedió? Él es justo. Los animales entraron. Ellos entraron. Su familia entró.
se metieron a esa arca. Luego, en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba la tierra seca. Ellos entraron el 17 del mes actual, del octavo mes. Perdón, ellos entraron el 17 del mes actual. En el mes segundo, el día 27 del mes, estaba la tierra seca. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal de tu arca, y tú y contigo tu mujer, tus hijos, la mujer de tus hijos. Saca contigo a todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos. Se multipliquen sobre la tierra. Noé no podía abandonar el arca antes de recibir autorización. O sea, no solo entró en el momento que Dios le instruyó, sino que también salió en el momento que Dios le instruyó. Es interesante que el arca, eso lo vamos a ir viendo, vamos a ver todo ese trayecto por fechas, cómo sucedió. Pero el punto ahorita que yo quiero señalar es que hubo un juicio, y no fue cualquier juicio, fue un juicio total, un juicio mundial. Reconocer eso es importante. ¿Por qué? Porque ese juicio se va a repetir. Entonces, tenemos un precedente, y de ese precedente podemos aprender cómo Dios funcionó, cómo Dios ejecutó, cómo Dios actuó y cómo nosotros debemos funcionar, ejecutar y actuar. Dios actuó, Noé actuó con pura instrucción. Y esa es la parte que yo quiero dejar claro. Dios instruye. Dios instruye, no nos va a llevar por una cosa tan importante como un juicio final sin instrucción. Eso lo tenemos que tener claro. Esto no es algo así como espontáneo. Noé no se le ocurrió hacer un arca espontáneamente. Todo fue por instrucción, todo fue por detalle y todo fue porque Dios lo reveló. Así funciona Dios. Y el hombre, ¿qué tiene que hacer? Obedecer y ser justo. Como dice, tú eres justo en tu generación. Y tenemos que actuar. Esas son como las dos características entre Dios, nosotros y Dios. ¿Cómo funciona? Y por supuesto, él entró en el arca, fue una experiencia agotadora de vivir. Yo no, sinceramente, humanamente, voy a expresarlo, humanamente, yo no veo cómo fue posible que Noé estuviera más de un año metido en ese cajón grande, con animales de todo tipo, experimentando lo que
Imagínense, metan un zoológico en un barco, sin ventanas, con comida, y metámonos ahí un año. ¿Quién va a sobrevivir eso? ¿Quién? Sí, solo hay una forma. Es sobrenatural. Es una forma sobrenatural. Y eso es 8. Trascender de lo natural a lo sobrenatural. Esa es la única razón que sobrevivieron. Porque la gracia de Dios estuvo en ellos todo el momento del juicio. Todo el momento del juicio. Por esa razón, Noé esperó hasta salir hasta que Dios le dijo que sacaba el pájaro, regresaba, que sacaba el pájaro, regresaba, que sacó el pájaro, regresó, se dio cuenta que ya estaba seca, pero no salieron hasta cuando salió. Esa no fue, el hecho de que la palomita trajo la ramita de olivo, no fue la orden para salir, no fue el elemento lógico que detonó que Noé saliera del arca. ¿Por qué no salió? Porque no había necesidad de salir. ¿Y por qué no podía? No, o sea, imagínense, no estaba Noé desesperado. Yo no leo en la Biblia que él estaba desesperado. Ya no aguanto, el gas metano aquí me está matando. No aguanto, ya los animales no dejan dormir. Unos hay que atenderlos en la noche, otros de día, otros... Todo esto es una locura. Él no se quejó. No hay queja. Todo era un ambiente controlado. Un ambiente ¿cómo? ¿Cuándo? Dios sacó a Israel de Egipto y se lo llevó al desierto, a un ambiente hostil. Hostil, hostil. Calor, exceso sol, frío de noche. ¿Qué hizo Dios? Acondicionó. Tenían aire acondicionado, o sea, quiere decir, había una nube que los protegía del sol, había una llama de noche que les daba calor, sus ropas no se gastaban, su calzado no se gastaba. ¿Qué quiere decir eso? Que había un ambiente acondicionado por Dios. Dios estaba causando milagros ahí. De la misma forma, estoy seguro que causó milagros en el arca, dentro del arca. Acondicionado igual. No había necesidad hasta que Dios dijera, ya, sal. Pero lo interesante es que salió en el mes octavo. Y ese es la parte que yo quiero que ustedes tengan, en mente. Que Él salió en el mes octavo. Y entró en el mes, o sea, entró en el arca en el mes octavo, estuvo un año y salió en el arca en el mes octavo. Justo cuando Dios le dijo. Veamos cómo fue pasando esto. Génesis 7, 6, 10 dice, Noé reunió a los animales en el arca y esperó y pasaron 7 días. Del 11 al 16, el Génesis 7, dice, el segundo mes del día 17, la lluvia comenzó a caer, así que Noé entró en el arca con su familia. Ya llevaban 40 días a bordo.
En Génesis 7, 17, 24, las aguas crecieron en la tierra hasta que se cubrieron todas las montañas y todas las criaturas terrestres y las personas murieron. ¿Cuántos días pasaron? 150 días llevaban a bordo. 150 días. Génesis 8 del 1 al 4. El séptimo mes, el 17 días, Dios envía un viento y detiene el agua y la lluvia. El arca encalló en Ararat. ¡Ah! Llevamos 150 días en este barco, en esta nave. El arca encalló a los 150 días. O sea, eso quiere decir que tocó fondo. Hay algo muy interesante de este día. Es el séptimo mes, el 17 día. Eso quiere decir que es el día 15, 14, 15, 16 de Nisan. 17 de Nisan, perdón. ¿Qué pasó el 17 de Nisan? Cuando encalló el arca. Pensemos, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Levantó la vara, levantó su vara y las aguas se abrieron y cruzó el monte. ¡Qué casualidad! Fue en la misma fecha. ¿Qué otra cosa pasó? Yeshua resucitó. ¡Qué interesante! Ven lo importante de las fechas. Lo importante cómo Dios va instruyendo acerca de ellas. No son fechas que tienen que ver con historia, son fechas que tienen que ver con profecía. Son fechas que conectan una con la otra. Conectan allá atrás, conectan aquí adelante. Por eso es importante que vayamos viendo todo el panorama profético bajo las perspectivas de las fiestas. Sigamos adelante. Génesis 8:5, en el 10º mes, primer día. Las aguas siguen bajando, retrocediendo, y aparecen las cimas de las montañas. Llevan ya 220 días a bordo. Génesis 8 del 6 al 9. Noé envió un cuervo y luego una paloma, pero ambos regresaron al arca sin éxito. 260 días habían pasado. Noé vuelve a enviar la paloma y le devuelve la paloma una rama de olivo. Ahí ya van 267 días a bordo. Y ustedes no ven, ay, Señor, por favor, sácanos de aquí, de este hoyo, ya no aguantamos. Esa queja no existe. No hay esa queja. No está registrada. Simplemente Noé está viendo toda la situación. En versículo 12 dice, Noé envió la paloma y no regresó. En ese momento llevaban 274 días a bordo. Génesis 8:13. El primer mes, el primer día. Wow, momento, otra fecha. Primer mes, el primer día, ese es el día de las trompetas. Noé retiró la cubierta del arca y vio tierra seca. 309 días llevaba a bordo. Pero ¿no les parece curioso que es en un día profético? Él retira la cubierta, algo se destapa, al fin retira la cubierta.
de arriba y vio la tierra seca. Es la primera vez que sale, 309 días después. En el 13, segundo mes del día 27, la tierra se había secado lo suficiente y Noé dejó el arca con todos los animales. Pasaron 364 días. Eso es tremendo lo que pasó ahí. Yo sé que es imposible sobrevivir eso. Es imposible estar metido dentro del arca, con animales adentro, con toda la actividad de defecación y todo eso que no solo los humanos tienen, sino los animales. Todo eso es imposible, a menos que haya pasado un milagro, como el que pasó 40 años en el desierto, donde Dios les dio comida, donde Dios les dio techo, donde Dios les dio ropa, donde Dios habitó con ellos en el tabernáculo. Y este es un tiempo, este tiempo en el arca, y es aquí donde yo quiero traer estas ideas. Fue un tiempo dirigido por Dios. Entraron en el momento señalado. Salieron en el momento señalado. Él determinó la forma correcta de acercarnos a Él en el tiempo correcto. Una cosa que iba a decir, no la dije, pero la quiero decir en este momento, fue que en el día 150 el arca fue alzada, se levantó. Y eso es algo muy importante. En hebreo se llama terumá, se eleva. Y lo digo porque terumá, para los que han leído mucho más del hebreo, es alzar, es la ofrenda terumá, por ejemplo, la que es alzada y es mecida delante de Dios, ¿verdad? Se mece una ofrenda, se le agradece a Dios y se mece la ofrenda. Y esa es la palabra terumá, cuando en el 150º día el arca fue terumá, fue alzada y fue mecida, como un sacerdote mece su ofrenda delante de Dios. Ahora, aquí yo estoy diciendo estas cosas porque van dándole precisamente la relación entre las arcas. Porque el arca también es un arca que cuando es movida es alzada y es elevada. Entonces, todo eso tiene relación con lo que estoy hablando. Otra cosa es que el arca tiene un principio y tiene un fin. Cuando yo digo tiene principio y fin, aquí no voy a ahondar mucho, pero es porque el arca tiene un inicio, un fin, una altura, una anchura, un largo, que Dios dio dimensiones. De la misma forma que tiene tanto de alto, tanto de ancho y tanto de largo, el arca en el tabernáculo tiene tanto de alto, tanto de largo y tanto de ancho. Lo interesante es que geométricamente hablando, ambas arcas tienen la misma figura, no dimensiones, pero tienen la misma forma y tiene cubiertas, tiene todas las características del arca en el tabernáculo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando yo digo hay un principio y un final, es que el arca es temporal. No está hecha para ser eterna.
De hecho, está en la dimensión 7, que es nuestra dimensión. Y aquí, por eso es que estoy hablando, comencé hablando del mes 8, que es de la transición de lo natural a lo sobrenatural. En Apocalipsis es cielo nuevo, tierra nueva. En la inauguración del tabernáculo lo vimos la semana pasada, donde el octavo día bajó la gloria de Dios. En el octavo día, no en el séptimo, en el octavo. Y es precisamente, son los momentos en que Dios se acerca. Dios se acercó al arca de Noé y Dios se acercaba al arca del pacto en la época de Moisés. Eso lo vamos a ir definiendo. Lo importante en ambos casos, en tanto Noé como Moisés, es que siguieron instrucciones. No fue algo sobrenatural. Espera que yo venga. No, 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 no. Todo fue dimensional. Dios dijo cosas, la dimensión del arca, principio y fin. Igualmente el arca del tabernáculo. Es interesante que el arca del pacto, el que se acercaba al arca del pacto en el tabernáculo, sin la correcta forma de acercarse, el que se acercaba al arca del pacto, moría. En el arca de Noé, el que se alejaba de ella, el que no estaba en ella, moría. Qué interesante. Pero vamos a ver esas figuras, precisamente cómo es que se van dando. Es como un efecto a la inversa. Y es la forma en que Dios trata con el pecado. Interesante porque, del mismo modo que Noé no pudo decidir por sí mismo cuándo y cómo experimentar purificación, porque obviamente al final del ejercicio Noé, cuando salió purificado. ¿Por qué? Porque salió de un proceso de expiación, salió de las aguas del juicio y salió de un proceso de expiación. Tampoco debemos tratar de decidir por nosotros mismos cómo lograr la purificación. La purificación, la santidad y la cercanía hacia nuestro Creador, Él ya dijo cómo es. O sea, es un proceso de instrucción. El reino de Dios se acercó en ambos casos. En el caso del arca de Noé, se acercó y juzgó al mundo. Y en el caso del arca de expiación, que la expiación se hacía en la sexta fiesta, el 10 del séptimo mes, el día de expiación, había un proceso y una forma de poder hacerlo. No voy a entrar en esos detalles. Cuando miramos los requisitos para el día de expiación, vemos esa misma situación. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tiene que entrar al arca una vez al año, al lugar santísimo. Noé tuvo que esperar a la orden de Dios para entrar y salir. Lo interesante es que él sí estuvo un año completo. O sea, es interesante. Si Noé fuera un Cohen Gadol, él entró al arca. Pero el arca contenía el reino humano. En el caso del sumo sacerdote que entra al arca en el lugar santo, está entrando en territorio divino. Es al revés. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y de eso se trata la expiación.
Y lo que yo quería era que viéramos que en la expiación, en el arca, es limitada. Por eso hablaba de dimensiones, tanto de ancho, tanto de alto. ¿Por qué? Porque es 7. Donde Dios nos va a llevar es 8. Y esa es la transición que yo quiero estar tratando de entender o de enseñar. Estamos saliendo de la séptima fiesta y estamos entrando al 8. ¿Pero qué? Salimos de la fiesta 7, pasamos por la puerta, el umbral del mes octavo y entramos a 8. ¿Y qué vemos? Nada, no hay nada. Solo la historia del arca de Noé y la palabra que vino sobre Zacarías. En la Biblia son las instancias que vemos en esta fiesta. Pero precisamente el arca de Noé nos está dando una gran pista. Nos está dando la pista de que estamos precisamente entrando a esa dimensión 8. No la vemos venir. Estamos viendo venir esa dimensión 8 y estamos en un tiempo crucial en que tenemos que retornar al inicio y empezar de nuevo para volver a llegar a la fiesta número 8. Yo digo fiesta número 8, que realmente no es una fiesta, son 7 fiestas y después viene la transición, ¿verdad? Muy bien, es interesante notar que las dimensiones del arca, de la Tebá, eran demasiado pequeñas para acomodar tanta gente, tantos animales. Sin embargo, todos cupieron, no hubo quejas y todo estaba bien. Pasaron un año dentro de ese lugar en una forma privilegiada. Ni el les hubiera dado el servicio de primera clase que estoy seguro que ahí en el arca recibieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Eso es toda la historia. Dios estaba ahí. No había problema. En nuestra experiencia, eso no se puede hacer. No se puede hacer. El arca y el arca o la Tebá de Noé y el Aarón de Moisés, ambas, desafiaron las leyes del espacio y del tiempo. Desafiaron las leyes naturales. Desafiaron el desgaste de la gente, las vestiduras, el calzado, el aire alrededor. No era natural, era sobrenatural. Y eso es algo que la Biblia no lo describe de la forma que yo lo estoy diciendo. Pero si nosotros nos ponemos detenemos a entenderlo, a verlo, a examinarlo, o sea, lo hemos leído, pero es sobrenatural. Aquí estamos viendo milagro tras milagro tras milagro, cada día y otro día milagro. Cada día, en torno al arca, es milagroso. Y esa es la parte que yo quiero que abramos nuestros ojos a ver que cada día en Noé fue milagroso. Cada día en el desierto fue milagroso. Lo que hubo en el desierto, ya lo reconocemos, mucha rebeldía en la gente. Por eso empecé con las palabras de Zacarías en esta fecha cuando dice que retornemos a Él y Él retornará a nosotros. Esas palabras que
este profeta recibió en el inicio de este mes, o sea, si nosotros lo ponemos en nuestra día tras día, fue anteayer, si estuviéramos en la época de Zacarías, pero nosotros estamos en época de espiritual, o sea, vivimos la palabra de Dios que es totalmente profética y es totalmente espiritual, que conecta con los días exactamente. Y esa es la parte que nosotros tenemos que comenzar a ver, cómo conectar con esos días nosotros. Muy bien. Aquí voy a decir algo que va a sorprender a muchos, pero en realidad solo es de meditarlo un poco. La verdad es que no hay mucha diferencia. Pero entre el arca y el templo hay una similitud impresionante. ¿Cuál es esa gran idea de cómo funciona el templo? ¿Para qué está hecho el templo? Últimamente, lo que tiene que suceder en el templo al final del ejercicio profético que nos interesa a nosotros es que seamos expiados. Momento, yo ya fui expiado. Jesús murió por mí. Totalmente. Totalmente. Pero Él no ha venido a sellar esa expiación. Y Él va a venir a sellar esa expiación en el día de la expiación, que es el día que la compuerta se cierra y nadie va a entrar más. ¿Ven? La relación entre el arca de Noé y el templo. Es como que si el arca o el templo, o el arca es el primer templo que hayamos hecho, o el templo es una especie de arca. Y de hecho así es. En ambos se expía. En ambos va a haber fin del mundo. Eso no ha habido en nuestra época, en nuestra sección bíblica, histórica. El día de expiación no ha sucedido. Y ese es el que viene, y es el que tenemos ahí en mente, y es el que estamos tratando de ver cómo aprendemos más de él para que cuando lleguemos a ese día, lleguemos bien. Precisamente. Entonces, tanto como el templo tenía dimensiones, el arca tenía dimensiones. Y hay una cosa muy interesante. El, 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 el templo se llama, un nombre es el Beit HaMikdash. Y tenía dimensiones. De la misma forma que el arca tenía dimensiones. Es paralelo. La palabra teva, que es la palabra que describe el arca, esta arca, se llama teva, tiene las letras Tav, Yud, Beit y Hei. Yo les he dicho antes que el hebreo es como en la química. Si tenemos H2O, ustedes entienden lo que estoy hablando. Pero si tenemos Tav, Yod, Beit, Hei, ustedes no entienden lo que estoy diciendo porque no estamos familiarizados con esa secuencia ni con el alfabeto hebreo. Pero si yo les digo, es como la química, H2O, si yo agarro H2O y pongo la O al principio y digo OH2,
no cambia. Estoy hablando lo mismo. Otro nombre que describe el templo es Habajit. Y el Habajit contiene Tab Yud Beit Hei, la misma que contiene la palabra que describe en hebreo al arca. Es interesante, eso a mí me llamó la atención porque es la casa, el Habajit es la casa y la Teba es el arca, hasta que al final viene siendo la casa de Noé. Pero es como que es el templo. Y estoy hablando en el sentido de lo que sucede dentro de esos lugares. En ambos lugares sucede expiación. Y esa es la parte impresionante, ¿verdad? Que yo quiero ir conectando y que nuestra mente conecte con esas cosas. Por dentro y por fuera. Esta frase, por dentro y por fuera, solo sucede en dos lugares en la Biblia. Una es en Génesis 6:14, que es la escritura que tengo aquí. Dice, hazte un arca, Teba, madera de ciprés, con cuartos harás el arca y la cubrirás por dentro y por fuera, con brea. Esa es una, por dentro y por fuera. La otra está en Éxodo 25, que dice, harán un arca. Aarón, que es Aarón, la palabra que se usa ahí, de madera de acacia. Ambas cosas son de madera. 2 codos y medio serán su longitud, su codo y medio de anchura, y un codo y la mitad su altura. Qué interesante que ambas son de madera y ambas son revestidas. Ambas son revestidas. Y dice, finaliza, y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre él una corona de oro alrededor. Díganme si no hay aquí, como decimos nosotros, gato escondido. ¿Por qué dice dentro y por fuera? Solo en dos lugares en la Biblia, refiriéndose al arca de Noé, al arca del tabernáculo, y son madera recubierta con brea por dentro y por fuera. En el caso de la Teba y en el caso de Aarón, con oro por dentro y por fuera. Y ambas son elementos que son necesarios para expiar. Para expiar. Perdón que me adelanté un poquito, pero eso a mí me parece interesante. Estas estructuras tienen eso en común. Son imágenes entre sí con un mismo concepto, que funcionan y hacen lo mismo. La diferencia es que una es con oro, que realmente una brilla y reluce y tiene un material precioso por dentro y por fuera, pero la otra, la Teba, tiene otras características, es madera, pero está recubierta con brea, la cual es oscura y absorbe luz, no refleja absolutamente nada. El oro es liso, brilla, es lindo. La brea es áspera, es pegajosa. El oro es precioso y la brea no tiene valor.
El Aarón, perdón, el arca del tabernáculo sirve como vehículo para la Shejina, la presencia de Jehová, mientras que la Tebá sirve como morada de toda criatura viviente. El Aarón, la tabla del tabernáculo, contenía comida en un tarro de maná. El Tebá contenía la comida para el hombre y todas las criaturas vivientes. Dentro de la caja de oro estaba la Torá, en forma de 2 tabletas de zafiro. Visualicemos. Y el rollo de la Torá que escribió Moisés. Afuera, en la Tebá, había agua, arriba y abajo. Y el agua, ¿qué si no es metáfora de la Torá? Y el agua estaba fuera, o mejor dicho, la Torá estaba fuera. En el caso de el arca Aarón, la Torá estaba adentro. En una estaba la Shekinah de Dios y en la otra estaba la gente que estaba dentro del arca, con los animales. Y esto es lo que veíamos en la fiesta de tabernáculos cuando leímos Juan 7, que decía, en el último día del gran día de la fiesta, de la séptima fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Y estamos hablando de la gloria de Dios. La gloria de Dios, en el caso de Noé, estaba fuera del arca. La gloria de Dios, en el caso del tabernáculo, estaba dentro del tabernáculo. Y es interesante, es a la inversa lo que está sucediendo en esta figura que yo estoy hablando, en que se simboliza la Torá. Hay otra frase, así como por dentro y por fuera, que es particularmente igual en otra vez, se repite con otra frase. Y esto es las cubiertas. En una le decimos el propiciatorio. Y esta es otra conexión que nosotros vemos. Y en otra es la cubierta. En Génesis 6:14 lo vemos. La Torá también conecta estas dos estructuras con lo que estamos hablando. Génesis 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer o de ciprés, con cuartos harás el arca y la cubrirás por dentro y por fuera. Éxodo 25:17, y harás una cubierta en el arca. Y usa la misma palabra en el hebreo. Usa exactamente la misma palabra. Harás una cubierta de oro puro. 2 codos y medio serán la longitud y codo y medio la anchura. La palabra es bejafarta, que es cubierta. Se deletrea Kuf Pei Resh Tav, que es Jafarta, Caparta. Kuf Pei Resh Tav. Es una secuencia exacta de letras.
que también aparece en el arca de Moisés con las mismas letras, Q, P y Resh Tav, y ahí se dice Caporet, que es lo que nosotros conocemos como el propiciatorio. En ambas hay una cubierta que se deletrea con las mismas letras. Podríamos decirle que ambos tienen propiciatorio o ambos tienen cubiertas. ¿Qué significa esto? Dos cajas de madera, por dentro y por fuera, que son recubiertas, una con oro y otra con brea. Ambas tienen la llamada caporet o becafarta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está conectado? Las dos están conectadas. Claro, en español las dos se llaman arcas, pero son diferentes. Una salva a la humanidad de la destrucción durante el diluvio y la otra alberga los mandamientos del santuario sagrado de Jehová. Dos propósitos que parecen estar separados el uno del otro, pero sí están relacionados entre sí. Las dos son imágenes espectaculares entre sí con respecto a los recubrimientos, utilizan el mismo concepto, la misma idea, nada más que una usa brea y otra usa oro. Aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Quizás las dos arcas son realmente espejo el uno del otro en términos de su función, no solo de apariencia. ¿Pero qué significa esto? Bueno, pensemos la siguiente cosa. Piensa en cómo Dios piensa con la humanidad. ¿Podría ser que cada arca nos ayude a cada uno, a los seres humanos, a vivir en nuestro reino sin afectar el reino de Dios? Y que Jehová, a través del del tabernáculo, pueda acercar su gloria a nosotros sin afectarnos a nosotros. Es como dos reinos. Uno representa el reino humano y el otro representa el reino donde Dios se puede acercar a nosotros sin afectarnos, en un ambiente limitado y controlado. ¿Qué significa esto? Cada reino en su propio tiempo y en su propio espacio. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Dios puede acercarse? En el caso de Noé, se acerca al mundo para ponerle fin, pero cubre, expía, salva a un grupo de gente. El reino de Dios viene a la tierra, pero es tan fuerte ese reino de Dios, el reino de Dios, que nosotros no lo podemos soportar. Y Dios crea un arca para que esa gente sea expiada del juicio de Dios. Dios viene, resetea todo nuevamente y lleva la tierra al inicio en Génesis 1, 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía,
pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y eso es lo que está pasando acá. Dios se movía sobre la faz de las aguas. El arca no tenía ventanas, el arca estaba totalmente sellada. Lo que pasó fuera del arca, pasó en el reino de Dios. Dios retrocedió toda la creación y la puso nuevamente en esa postura, en esa posición. En el inicio, le dio un nuevo comienzo. ¡Ojo! Nuevo, ¿qué acabo de decir? Un nuevo comienzo. Todo está comenzando de nuevo. Eso me recuerda la palabra Shamayim, que quiere decir cielo. Y Shamayim es una combinación de dos cosas: agua y fuego. Shamayim, Sha quiere decir Aish, viene de Aish, que fuego, y Mayim, agua. Eso es cielo. Y es precisamente el cielo bajó. La gloria de Dios se mostró en la tierra, reordenó todo, arregló toda la corrupción que había, todo el mal que se propagó, lo arregló en la tierra y lo hizo todo de nuevo otra vez. En el proceso de expiación, en ese día final de esa generación, en ese fin del mundo para todos ellos, expió 8 personas y a los animales que estaban dentro del arca. Y ustedes conocen el resto de la historia. Todo comenzó cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Dios estaba juzgando el mundo. Todo regresa al estado inicial precreado. Y ese sería el reino de Dios en la tierra. O sea, imagínense, el reino de Dios en la tierra. Nosotros no sobrevivimos. Por eso necesitamos ser transformados. Pasar de 7 a 8. Y ese es el aspecto de este mes, que es tan interesante. Que no es casualidad de que no tenga fiestas, ni no hay nada, excepto la experiencia de Noé. Y eso es lo que yo traigo hoy, a que lo veamos, la experiencia de Noé. Dios quiere reiniciar, con las palabras de Zacarías, el gran aspecto que él habla, que dice que retornemos a él y reiniciemos. Porque dice, vuelve a mí y yo me volveré a nosotros. Ahora, de volverse a nosotros es posible. ¿Por qué? Por lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Y esa es la parte que es inicial, es genial, ¿verdad? El arca era el vehículo que Dios le ordenó a Moisés construir para alcanzar su expiación y reiniciar el mundo nuevamente. Nuestro mundo, el que estamos viviendo hoy, va a llegar a un punto similar, como en los días de Noé. Vamos a regresar al día de Dios, precisamente. Y esa es una de las características del día de la venida de Dios, de Yeshua. Cuando Él venga y Él ponga todo en orden, Él va a reiniciar, pero Él va
a meternos en un proceso de, primero va a cumplir con las últimas 3 fiestas, va a cerrar el día de expiación, tal como lo hemos visto. No me quiero meter a hablar de la fiesta de expiación, ahí es donde nosotros hemos visto todo esto. Es muy interesante. Es muy interesante todo lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver una comparación entre las dos. Aquí hay un diagrama que empieza, o sea, hay dos, si nosotros lo vemos en línea diagonal, hay 2 niveles. Este es uno y este es otro. Este es uno y este es otro. Este diagonal que viene desde allá arriba para acá abajo persigue la línea diagonal de el arca de Noé, y esta es la diagonal de el Aarón del arca del tabernáculo. El primero de arriba, la primera al fondo, la esquina, dice ante mí, ante mí. Génesis 6:13. O sea, delante de mí, cuando ahí está hablando delante de mí. Quiero ver si tengo la escritura aquí a mano. No la tengo. Yo la estuve revisando, pero es precisamente porque en la construcción del arca, Dios estaba allí viendo. Cuando está construyendo el arca, está frente también, o sea, Dios está frente al arca, y ambas arcas, aquí en el Aarón y en el arca de Noé. Dios está frente a los dos. Las dos tienen su propia cubierta, que aquí lo vemos, las dos tienen su propia cubierta. Las dos están calfateadas por dentro y por fuera. Las dos tienen longitud, ancho y altura. La forma de las dos es la misma. Si nosotros hacemos la figura, terminamos en lo mismo. En las dos se vivieron 40 días y 40 noches. Y las dos son alzadas. Ambas arcas tienen que ser alzadas. Y ahí es donde se ve la comparación entre la función entre las dos arcas. Ambas están diseñadas para expiar. Ahora, en el caso de la expiación de Yeshua, que hizo por nosotros, tenemos que entender, eso lo vimos también en la clase de expiación, que esa expiación es hecha en el templo que no fue hecho con mano de hombre. Todo esto, lo que está hecho en la tierra, es figura de lo que está hecho, de lo que está en el cielo. Yeshua entró al cielo y expió con su sangre. Él puso su sangre en la presencia de Dios, y Dios aceptó esa sangre, por la cual nosotros somos expiados. Esa expiación no ha sido cerrada. Va a ser cerrada de la misma forma que la puerta del arca se cierra, que es en el día de expiación. Pues ahí hay que entender es las fiestas. Y no tengo tiempo para explicarlo. Es mucho. Pero una vez la expiación es sellada, como fue sellada la puerta, ahí terminó todo. Y ahí es donde viene el día 7. Es el inicio del día
del día 7. Entonces, en términos generales, la construcción del arca o de las arcas, ambas arcas, están diseñadas para prepararnos para un tiempo fatídico, lo que podríamos llamar un tiempo de contacto, un momento de colisión entre el reino de Dios y nuestro reino. Y solo hay una forma de sobrevivir a esa colisión, es que nosotros hayamos sido expiados de la misma forma que el arca está diseñada para expiarnos. La primera vez que esto sucedió en los días de Noé significó el fin del mundo como lo vamos a conocer. El fin del mundo ya se dio una vez. Lo repito, el fin del mundo ya se dio una vez. Ya tenemos un precedente de lo que es el fin del mundo. No tenemos que vivirlo de nuevo. Y eso es lo que nos está enseñando esto. La fiesta, la experiencia de Noé. El agua borró todas las cosas creadas. Cuando el cielo, el reino de Dios bajó en la época de Moisés, de Noé, y se ocasionó el diluvio, Shamaim, el reino de los cielos bajó completo y puso todo como en el inicio. Nadie fue incapaz de sobrevivir, nadie. El reino de Dios vendrá por segunda vez. El reino de Él vendrá nuevamente. Y su segunda venida está relacionada con el hecho este de Noé. Por eso tenemos esta idea y esta revelación que se ha dado. La presencia de Dios descendió sobre la montaña en la época de Moisés, en el monte del Sinaí, pero fue limitado, fue en un lugar donde Dios dijo, nadie se acerque. ¿Qué pasa si alguien se acerca? Nadie va a sobrevivir. Cuando la gloria de Dios baja, nadie sobrevive. Y el arca está diseñada, está destinada para recrear la experiencia de Moisés. Porque Dios va a venir, su gloria va a bajar en una forma en que no nos va a afectar, tal y como la vivió Israel en Egipto. Solo Moisés pudo encontrarse con Dios cara a cara. Nada más. Solo él. Y el resto de la gente se quedó abajo, mientras Moisés estaba con Dios. Y el tabernáculo se construyó, el arca bajó, mejor dicho, el arca también fue construida, llegó al tabernáculo, el tabernáculo se inauguró. Pasaron 7 días, el 8º día bajó la gloria de Dios. Octavo, 8, por todos lados reaparece el concepto de regresar al número 8. Entonces, ahí es donde viene la gloria de Dios. Por eso es que este mes es tan interesante. A través del pacto y el tabernáculo, la experiencia del Sinaí, se puede recrear públicamente este momento para que nosotros empecemos a retornar a Dios a través de sus fiestas, acercándonos a Él y experimentar la redención a través de Yeshua en la fiesta de la Pascua, panes sin levadura,
y primicias, donde Él nos redime y Dios nos lleva a tener un acercamiento con Él. Y así comenzamos a tener nuestra habilidad de acercarnos a su reino. Y Él nos eleva en la fiesta, una forma de hacer terumá nuevamente. Y esto es, básicamente, es una continuación de lo que viene en el tiempo profético. El reino de Dios va a ser atraído va a ser traído al reino del hombre, y solo vamos a sobrevivir a ese encuentro los que estemos expiados por la sangre del Cordero. Eso es importantísimo y eso es lo que vamos a vivir, y eso es lo que representan las arcas. Y quiero terminar rápidamente con mi segundo sueño. Precisamente hace 36 años tuve este sueño y yo creo que hoy entendí este sueño más que nunca. Mi sueño consistió en 3 etapas. La primera es que vi, fue sueño visión porque estaba dormido, empecé dormido y terminé despierto, pero mi visión continuó. Vi a Noé construyendo el arca, y estaba construyendo el arca no en un lugar plano, sino estaba en medio de 2 montañas. Y la gente estaba encima de él y estaba burlándose de él, diciendo, ¿cómo se te ocurre construir un arca en medio de las montañas? Y vino Dios y le dijo, entra al arca. Entró al arca, entró, como conocemos la historia, eso pasó rápido en mi visión. Y se abrieron las aguas del cielo. Eso que se abrió, sí empezó a llover, pero realmente literalmente cayó el cielo sobre la tierra. Cayó como se abre una fuente, como una represa. Si alguno ha visto cómo se abren las compuertas de una represa de cero a nada, y cae todo y se oye un estruendo increíble. Así fue. Se abrió el cielo y cayó. Y el agua empezó a correr. Pero muchos de los que se burlaron de Noé, ¿saben qué hicieron? Hicieron sus propias arcas. Pero ellos no querían ser atormentados como Noé estaba siendo atormentado por la gente. Y cuando el agua del cielo tocaba, simplemente las tocaba, las arcas, se destruían. Se destruían. Cada cosa que el agua tocaba era como que fue una bomba, se destruía. El tiempo era oscuro, estaba casi tinieblas, y todo esto estaba pasando en ese momento. De repente vi a Elías orando en el monte Carmelo. Fue así como cambié ahorita del momento del arca de Noé a Elías. Vi a Elías orando y le dijo a su siervo, ve y mira si ya viene la nube. Y dijo, sí, ya viene. Y en eso hubo otro cambio. Y vi los pies de Yeshua entrando, y había un perro obeso, un perro gordo, y él ni se dio cuenta que venía. No, ni siquiera lo estaba esperando. Pero de repente el perro lo vio y se alegró y se puso contento, empezó a correr alrededor de él y estaba lo más feliz el perro.
corriendo, pero agitado, sumamente agitado, le costaba respirar. Y de repente el perro empieza a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar y vomitó tanto que se volvió flaco. Y hizo un vómito del tamaño de él. Y el perro vino y regresó a su vómito y se lo volvió a comer y se lo comió y se lo comió y se lo comió y se lo comió. Hasta que se volvió obeso. Y se puso a buscar a Yeshua y el perro no estaba. Digo, el perro se quedó solo. Yeshua se había ido. Y a mí me llamó mucho la atención porque precisamente cuando en los estudios que hemos hecho y vimos la semana pasada que en la fiesta de tabernáculos fue la transfiguración, y cuando fue la transfiguración precisamente eso se volvió de 7 a 8, se volvió de reino humano al reino de Dios, aparecieron Elías y Moisés. Y ahí conecté. Elías. Precisamente cuando después de la historia de Elías, Elías lo empiezan a perseguir y él huye. Y él se va al monte Horeb y se va a esconder a nada más y nada menos que al monte del Sinaí. Y ahí hay una cueva y ahí se escondió Elías. Y es precisamente donde el reino de Dios bajó. ¿Qué une todo esto? Para mí es que su pronta venida es eminente, está cerca. Pero eso que esté cerca la venida de Él no quiere decir que tenemos que ponernos aceptemos a Dios en nuestro corazón. No, no es eso. Simplemente sigamos sus instrucciones. Y eso está en las fiestas, sus instrucciones. Así como vimos en las gradas eléctricas, vamos subiendo a una fiesta, vamos subiendo a la siguiente, vamos subiendo a la siguiente. Y eventualmente vamos a llegar al momento más crítico, el día de expiación. Y las fiestas nos van a instruir, así como instruyeron a Noé para hacer todo lo que hizo, así como instruyeron a Moisés para hacer todo lo que hizo. Y ambos llegaron a la expiación, precisamente al punto clave. Fue todo por instrucción, no fue por chance, fue por instrucción. Las fiestas nos llevan a ese día por instrucción. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos la otra semana.